buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a hablar de José Gregorio Hernández, nada más y nada menos, del proceso de beatificación, de lo que viene el próximo 30 de abril, pero básicamente vamos a hablar de José Gregorio Hernández como médico, como ser humano, como venezolano, como hombre nacido en el estado de Trujillo que ejerció su profesión en Caracas, que se formó en el exterior, que tuvo, bueno, su actividad en nuestra ciudad capital y que, bueno, es una figura importantísima, no solamente desde el punto de vista religioso en nuestro país, sino que ya es parte de nuestra historia patria, ¿verdad? Bueno, tenemos con nosotros a los autores de este libro. El doctor Hernández es nuestro, tras los pasos de José Gregorio. Nos acompañan aquí en el estudio los autores de esta publicación, quienes son Alfredo Gómez Bolívar y Milagro Sotelo de Gómez, a quienes le damos la más cordial bienvenida, ¿no? Gracias. Y bueno, gracias, además nos obsequiaron este ejemplar muy bien, ya con su dedicatoria, y que es bien interesante porque, bueno, uno pregunta quién es José Gregorio Hernández. Bueno, nuestro santo, nuestro beato, pero muy poca gente conoce al José Gregorio de carne y hueso, y yo quisiera que apuntáramos en esa dirección. ¿Qué te parece? Excelente, es una dirección bastante amplia, pero supongo que lo más elemental es verlo como un muchacho que nació en una familia del interior del país, un muchacho dentro del seno de una familia como eran las familias andinas del siglo pasado y antepasado, una familia muy unida, una familia muy devota, donde se vivía con los valores que son tan íntimos y propios de los andinos venezolanos. Son laboriosos, ahorrativos, considerados cumplidores de sus deberes, así como son esas familias andinas, como suelen ser, así era José Gregorio. Cuando nació, él fue realmente el segundo, porque la primera hermanita falleció estando de meses, y luego nació él, y detrás de él 5 hermanos más. Y siempre fue un niño que se portó bien, llamativamente bien. Casualmente tú te llamas Milagro. Mi papá me puso así porque me salvé de milagro. Ah, sí. Sí. Y mi mamá le encomendó mi saludo a José Gregorio desde que nací, pues nací con 2 problemas congénitos de corazón. Bueno, qué bien. Y Alfredo se consiguió... Y he llegado hasta esta avanzada Y Alfredo consiguió un gran milagro cuando se casó contigo, me imagino, ¿verdad? Exactamente, así es. Gracias a Así es. Dios. Bueno, que bienvenido, Dios me Alfredo. probó. De verdad, un placer tenerte por acá. Oye, y gracias por tu invitación. La verdad que, Mire, y quiero agradecer a la señora Graciela que nos puso en contacto sí, y mandarle un saludo a mi vecina. gran amiga nuestra. de hace Encantadora muchos años. persona. Sí, señor. Así es. Sí, bueno, tú lo has dicho bien, Vladimir, porque la gente conoce muy poco de José Gregorio. Uno le pregunta a una persona, no todo, ¿no? Ojo, vamos a hacer esa salvedad, pero generalmente la persona conoce que fue un buen médico, que fue un buen profesor universitario y que fue un hombre que practicó la caridad muchísimo. Y entonces le preguntas, bueno, ¿y qué más? Y la gente te queda ahí. José Gregorio tuvo muchas cualidades y fue un hombre que hablaba varios idiomas, inglés, francés, alemán, italiano. José Gregorio también fue músico, fue un gran bailarín, también cantó, cantaba. También. Voz de barítono. Sí. Ah, caramba. Sí, tiene muchas cosas, la gente no la conoce, pues, pero es una persona. El doctor Miguel Llaver, Claro. que tú lo conoces bien, hizo un libro, por cierto, traímos una copia del libro del doctor Uno Miguel, de ellos. Uno de ellos. Uno de los biógrafos de José Gregorio, ¿no? Sí, Sí. cómo no. Y cómo no, aquí está. Además fue decano, doctor, bueno, médico, fue decano de la Facultad de Medicina, ¿no? De la UCB, nuestra querida universidad. José Gregorio Hernández. Este es un libro de autoría del doctor Miguel Llaver, ya desaparecido, lamentablemente. Sí, ¿no? Él y su De esposa cáncer. Mamarrita Sí. nos honraron con su amistad muchos años. Sí, Así es. les contaba que trabajé con él y hicimos algunos programas en radio también, en Radio María, con el doctor Miguel Llaver, y él un día, yo le pregunto, la verdad, doctor, que se ha escrito bastantes biografías de José Gregorio Hernández,
Y hasta 1995 se habían escrito 24 biografías de José Gregorio. Él tiene enumeradas en su libro. Y entonces él me dice, bueno, Alfredo, te voy a decir algo. Te puedo garantizar que del doctor Hernández se ha escrito más que del libertador Simón Bolívar. Y sin embargo, con todas esas biografías, incluso yo conocí, mi esposa, yo me interesé por José Gregorio, por un biógrafo que no era venezolano, que se llamaba Antonio Cacao Prada. Era un antropólogo, trabajó como diplomático de Colombia en Costa Rica, y allá tuvo una experiencia que por poco pierde la vida, y en base a eso, él decidió hacer un libro de José Gregorio. Y ese libro, mi esposa lo vio una vez, le llamó la atención, y entonces me dice, lo leyó y me lo pasó. Mira, Alfredo, este libro de José Gregorio, lo vi. Pero me llamó también la atención de que no era venezolano el autor de la biografía, sino un colombiano. Y te estoy hablando, eso hace más o menos unos 35 años que yo vi ese libro. Entonces, bueno, lo leí, es un hombre que escribe muy bien y me llamó la atención, y así lo fui adoptando y buscando biografías más por hobby, por tener libros y saber poquitico siempre más de José Gregorio. Y desde ahí pues hasta el día de hoy. Alfredo me contó a mí una anécdota en estos días que estábamos hablando por teléfono de lo que le pasó a él en uno de sus viajes al exterior. Sí. ¿Cómo es eso de que fue confundido con un espía? Ya te explico. Sí, señor. Sí, señor. En 1905, José Gregorio escribió un libro llamado Elementos de Bacteriología. Pero ya en 1917, él quiso actualizar su libro. Y de hecho, entonces, él se embarca, sale de Venezuela y va a la ciudad de Nueva York para tratar de actualizar el libro. Estando ahí, pregunta los costos de cuánto le podía salir todo eso, y él lo consiguió bastante caro. Entonces decide irse a Francia, pero él cuando se va a Europa, primero atraca en España, y en Madrid él pide la visa en la Embajada de Francia en Madrid para entrar a Francia. Había problemas en esos días porque estaba en plena Primera Guerra Mundial. Y había muchas cosas de que la gente tenía cierto recelo de que fueran gente a un país. Bueno, estaba la cosa bien difícil. Le decían todos los días que él iba a la Embajada de Francia en Madrid, que esperara, que sí lo hace. Pero esa espera duró como 3 meses. Entonces él decide regresar otra vez a Nueva York. Cuando llega a Nueva York, en la embajada, lo requisan, lo llama la policía, lo requisan, empiezan a buscarlo por todos lados y ver que tiene escrito todo, sus maletas, todo. Él se quedó. Esto se lo cuenta él a su gran amigo Santos Aníbal Dominici en una carta, por eso se sabe, ¿no? Contado por lo que yo mismo te estoy diciendo, él lo puso escrito a su amigo. Entonces, él le dice al final, Santo, no te imaginas, pero me acaban de confundir con un espía alemán. Eso es básicamente la Es una historia interesante. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a continuar un poco sobre José Gregorio Hernández, sobre su familia. También es interesante hablar de su familia, ¿verdad? Claro. Sus padres, si tuvo hermanos, en fin. ¿Cómo no? Y no sé si otros detalles que ustedes quieran ampliar al respecto, ¿no? Sí, y por supuesto que hay mucho material. Además, ustedes traerán unos libros que ya vamos a hurgar de qué se trata, ¿no? Exacto. Bueno, perfecto. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos en Vladimir a la Una con Alfredo Gómez Bolívar y Milagros Sotelo de Gómez, quienes son los autores de este libro. El doctor Fernández es nuestro. Bueno, continuamos conversando sobre la vida de José Gregorio Hernández. Yo dije el doctor Fernández cuando titulé el libro, seguramente estaba pensando en Eduardo Fernández. Vamos a aprovechar de mandarle saludos al tigre Eduardo Fernández, ¿no? Pero me gustaría un poco hablar de
La familia de José Gregorio Hernández, que no puede contar de sus padres, hermanos. Él no tuvo descendencia, no tuvo... No tuvo descendencia. Bueno, no tuvo descendencia propia, suya biológica. Ajá. Pero ya ahora llegamos hasta allá. Ok. Vamos a empezar por lo que te decía de lo que era de su familia. El papá de José Gregorio, sabes que hay una leyenda por ahí que dicen que muy romántica, y eso corrió en los años 40 y pico, ese relato así medio novelero, de que el papá había llegado en su caballo a medianoche a buscar a su damisela para llevársela y vivir su amor, y vivieron felices para siempre. Pero la cosa no fue así. La cosa es que el papá de José Gregorio le quedaba una sola hermana soltera, de la cual él se hizo cargo cuando falleció el abuelo de José Gregorio, o sea, su papá. Don Benigno se hizo cargo de su hermana soltera, y como había problemas con un hombre muy malo que estaba azotando la región, ellos tuvieron que huir porque estaban persiguiendo a los godos. Godo era cualquier persona que supiera leer, escribir, fuera blanco o tuviera alguna propiedad. Entonces, como él tenía todas las papeletas en esa rifa, él decide trasladarse. Y como era oriundo de Boconó, resolvió que el mejor sitio para ponerse a salvo era no propiamente Isnotú, que todavía ni siquiera se llamaba Isnotú, sino la Aldea de Libertad. Pero él era oriundo de Boconó y decidió irse al estado Trujillo, donde tenía parentela, amigos desde su padre que hacían negocios, porque a eso se dedicaba, y decide irse para allá a montar un negocio, a crear esa familia, pero se llevó a su hermana y a su prometida. Allá se relacionaba mucho con la familia Carballo. De hecho, después se establecieron matrimonios entre los Hernández y los Carballo. Y allí depositó a su novia, a su tía, para él ir viendo dónde se iba a establecer, y finalmente montó su negocio en esa Aldea de Libertad. Eso ocurrió, ellos salieron en esa migración huyendo del peligro en el 59, 1859, y en 1862, cuando él ya se establece, se lleva a doña Josefa Antonia, a doña María Luisa, que era su hermana, y se casan y se establecen ahí en ese pueblo que posteriormente se va a llamar Isnotú. Nace la hermanita y luego se muere la hermanita de pocos meses, y luego nace José Gregorio. Después de José Gregorio vinieron 5 hermanitos más. Y con ese último parto, tenía José Gregorio 8 años, fallece doña Josefa Antonia, que la nota que se recoge del fallecimiento da la talla moral, la talla con que la medían sus paisanos, la querían mucho, era una gran mujer, y dejó un gran vacío porque ayudaba a todo el mundo, daba catequesis, se ocupaba de la gente necesitada. Y don Benigno, pues, con la ayuda de su hermana, empezó a sacar adelante a sus 6 muchachitos, porque la primera falleció, siendo José Gregorio el mayor. Se entregaba mucho al cuidado de sus hermanitos y se portaba muy bien y ayudaba mucho con sus hermanitos. Sufrió mucho con la falta de la mamá, y su mamá le enseñó las primeras letras, le enseñó el catecismo, lo enseñó a rezar, y luego lo pusieron en la escuelita del pueblo, que estaba a cargo de un marino retirado, que era del Zulia. Y esa foto que vemos ahora es su confirmación. Tenía 1867, imagínate. Sí. 3 añitos, sí. Es importante hacer, perdóname amor que te interrumpa, que la gente se podría preguntarse, bueno, ¿cómo es posible que a los 3 años le vayan a hacer la confirmación? Exacto, el sacramento de la confirmación. Y resultó ser que el obispo, que era Monseñor Bosfet, cuando llegaba a esos lugares, porque eran retirados donde él estaba, entonces aprovechaba y confirmaba a los niños. Por eso es que entonces a José Gregorio lo confirmaron cuando tenía 3 años. Hay otras fotos, perdona, puedes seguir ahora tú, mi vida. No, gracias, amor.
Te decía, él estudió con ese señor que era marinero y 4 años después de quedar viudo, contrae nuevas nupcias y paralelamente... Estamos hablando del papá de José Gregorio Sí, Hernández. que había Sí. quedado viudo, 4 es. años después se vuelve a casar con doña Ercilia y además el maestro de la escuela le dice a don Benigno que él ya no tenía nada que enseñarle al niño, que tenía 13 años y que él había que mandarlo a Caracas porque Claro. tenía mucho potencial y que era bueno que lo mandaran a estudiar. Y es cuando mandan a José ¿Lo Gregorio. mandan solo o acompañado? Él se viene con 2 militares que eran amigos de su papá y uno era Pero ninguno de su diputado. familia, pues, No, Ninguno de su ninguno. familia. A él lo mandan con estos señores hasta Caracas y en Caracas queda el cuidado de la familia Peroso en el Colegio Villegas. Hay una anécdota ahí interesante que podríamos contar en ese momento en que él llega a Caracas y lo entrevista el profesor Villegas, Guillermo Tell Villegas, Ajá. y entonces él lo llama y le dice, bueno, joven, venga acá. Ah, ¿cómo se llama usted? Bueno, José Gregorio. Ajá. ¿Y qué viene usted a hacer aquí? Bueno, profesor, yo vengo a formarme, a ser un hombre de bien y sobre todo a ser un buen cristiano. Ya desde de esa edad, pues, de 12 años, José Gregorio tenía ese amor por Dios increíble. Es más, él tuvo un compañero que lo describe de esta forma. A José Gregorio, cuando salían los niños a jugar y salían a divertirse y tal en el patio del colegio, él lo que se hacía, él llegaba, era que se metía a leer un libro o a tocar piano, que es lo que le gustaba. No se le veía, y él decía, y era muy amigo porque ese médico, de apellido Juan de Dios, él le cuenta, pues, y se hacen muy amigos, porque los dos habían Eran venido, andinos. exacto, habían venido de afuera y estaban ahí internos en el colegio. Me gustaría hablar un poco también sobre los amigos de José Gregorio, esos nombres que tanto escuchamos, la relación de él con sus colegas médicos, también un poco de eso, pero antes hay que hablar, por supuesto, de cómo fue su ingreso a los estudios de medicina, ¿no? Sí, Y también en algún momento del programa tenemos que hablar de por qué se le atribuía esa condición de santo, de beato, de hombre milagroso, de médico milagroso, ¿no? sí. Bueno, ¿le vas a decir algo tú? ¿O Médico de quieres los que yo? pobres. Ok. Bueno, el José Gregorio se gradúa de médico en el año de Perdón, 1888. él es un buen esposo, él le pide permiso a la esposa para hablar, como debe ser. Así es. Qué malvado. Bueno, pero para que veas que lo único que damos no son manzanas malucas, No, fíjate no. que yo le contagié ese gusto por Ah, José sí, Gregorio. qué bueno. Sí, gracias, mami. Fíjate, entonces él se graduó ese año de 1888 y está un tiempito corto en Caracas, pero se va a ejercer su profesión allá en Notú, en los Andes. El papá de su gran amigo, que fue toda la vida, fue el doctor Santos Dominici, le dice a José Gregorio que ¿para qué se va a ir para allá? ¿Por qué no te quedas aquí? Yo te monto un consultorio y tú haces aquí tu carrera de médico. Ese le dice al doctor Santos Dominici, le dice, doctor, mire, yo le agradezco en realidad ese ofrecimiento suyo de ponerme aquí como... En ese momento era el rector de la universidad. Exacto, Y también. le estaba ofreciendo ponerle Claro, todo en Caracas. Pues. en bandeja de Incluso plata. la fiesta de graduación la hicieron en la casa del doctor Dominici. Y entonces le dice él, lamentablemente, yo le prometí a mi papá que yo iba a ejercer la medicina allá en Isnotú. Se lo agradezco altamente, doctor, pero yo debo cumplir con mi promesa. Y él se va a Isnotú. Desafortunadamente, allá tuvo problemas porque consiguió en un sitio, en Boconó, consiguió unas personas que no quería que se quedara ahí. Él le había escrito y le gustaba Boconó. Él decía que Boconó se parecía a Caracas y quería ejercer ahí. Pero le salieron unos competidores con poder y querían meterlo preso. Por godo. Allá en... Sí, en Trujillo.
Caramba, tenemos que hacer una pausa, me están haciendo señas. Al regreso me gustaría saber, bueno, ¿qué marca la diferencia entre José Gregorio y otros estudiantes de medicina y médicos de su época? ¿Cuál es la diferencia entre José Gregorio y otros médicos? Y bueno, entrar un poco en materia sobre por qué se habla de un médico milagroso, ¿no? Vamos a hacer la pausa y ya regresamos con nuestro invitado Alfredo Gómez Bolívar y Milagros Sotelo de Gómez, hablando sobre José Gregorio Hernández, el ser humano, bueno, por supuesto, también sobre sus cualidades, no solamente como ser humano, sino también como una figura muy importante en la religiosidad del venezolano. Ya venimos. Continuamos acá en Vladimir a la Una con Alfredo y Milagros, conversando sobre José Gregorio Hernández. Me gustaría entrar un poco más en materia en cuanto a la diferencia, a lo que marcó la diferencia, por qué José Gregorio Hernández es considerado un hombre milagroso, la diferencia entre él y otros médicos de su época, por ejemplo. Racetti, que era amigo de José Gregorio Hernández, pero tenían diferentes, digamos, creencias, por decirlo de esa forma así. El doctor José Gregorio Hernández defendía la teoría del creacionismo y el doctor Racetti defendía la teoría del evolucionismo, de Darwin. El darwinismo. Pues. El darwinismo. Al principio eso estaba muy calado en la universidad porque también había las corrientes positivistas que también eran... Pero con todo y eso, el hecho de que una vez tuvieron unas diferencias y presentaron sus trabajos y sus opiniones en la Academia de Medicina, quedaron bien los dos, tanto él como Racetti como el doctor Hernández. Pero tuvo otros que, por ejemplo, Rizque fue gran amigo. ¿Su relación con Rafael Rangel, con el sabio? Con Rafael Rangel, el bachiller Rafael Rangel, fue muy buena. Y te explico, cuando Rafael Rangel decide venirse a Caracas, es porque él quería ser como José Gregorio Hernández. Esto que te voy a contar me lo hizo llegar a mí el doctor Llaver, este cuento, y es lo siguiente. Los papás del bachiller Rangel no querían que él se viniera a estudiar aquí a Caracas. Quería que se quedara allá. Pero él se vino prácticamente con lo que tenía encima y se vino para Caracas. Cuando llegó a la universidad, el portero le dice, bueno, ¿qué hace usted aquí? Ah, es que yo vine a estudiar medicina. Bueno, ¿pero qué hace aquí en la universidad? ¿Qué quiere? Bueno, es que yo no sé dónde llegar. Yo quiero ser médico como el doctor José Gregorio Hernández. Y el portero lo ve de arriba abajo y le dice, le da lástima y lo hace pasar y lo pone a dormir debajo de unas escaleras en la universidad, pero no puede esconderlo mucho tiempo. Y entonces habla con el doctor Hernández y le dice, mire, por ahí hay un joven que... Recién llegado, que quiere ser médico, viene de allá de los Andes y quiere ser como usted. José Gregorio lo conocía de niño, porque iba con su papá a la hacienda donde vivían los papás de Rafael Rangel, ellos cultivaban tabaco. Y él iba con su papá a comprar tabaco para el establecimiento que tenía el papá de José Gregorio. Cuando lo ve y le dice, bueno, ¿qué haces tú aquí? Dice, no, doctor, es que vengo a ser como usted. Bueno, mira, lo primero que vamos a hacer es arreglar un sitio para que puedas... Para que llegue. Pues. Sí, ¿cierto? una pensión. Vamos a preparar aquí mismo en la universidad, cerca del laboratorio que tiene ahí, le habilitó un cuartico y ahí empezó a vivir Rafael Rangel. Rafael Rangel fue un hombre sumamente sabio, era un hombre muy inteligente, y era algo excepcional. Como vida de estudiante él tuvo problemas porque en aquella época estaba muy marcada la discriminación racial. Sí, él era de tez oscura, moreno. Sí. Claro. Y en las clases le tiraban mucho, pero bueno, tú vas a reunir con ese muchacho. El negrito. Sí, era el negrito de la partida. Esas ridiculeces a veces que la gente tiene, y perdón, pero yo no tengo otra forma de calificarlo. Todos somos hermanos. Así es. Entonces resulta que fue destacándose, inclusive fue uno de sus ayudantes en el laboratorio. Y bueno. Su mejor preparador. Sí. El trabajo como preparador de Rangel, José Gregorio lo calificaba y lo ponía, las preparaciones de él, tan excelentes como las que él había visto en Europa,
que tenía un talento insólito para eso. Sí. Y también lo ayudó a publicar un trabajo sobre parasitología. O sea, realmente ese cuento de que había pique o que se portó mal José Gregorio Esa es un cuento mal contado y viene porque alguien hizo una vez una obra de teatro donde los contraponían y donde hubo una mala interpretación y a una gente le quedó esa... ¿Se le conocieron amores a José Gregorio Hernández? Bueno, José Gregorio Hernández tiene en unas cartas que él le envía a Santos Aníbal Dominici de Digno Tú, le pregunta por unas chicas llamadas de apellido Elizondo, creo que era el apellido. Y entonces le dice, Elizondo le dice, mira, Santos, no te perdono que no me hayas dicho nada. Ellos le decían antes a las muchachas niñas. Ajá. De las niñas Elizondo, porque no me has dicho nada. Tú no sabes que ese es mi punto débil. Ah, pero debe haber sido alguna en particular. Sí, una en particular, pero él quería Dice noticias de uno, todas. Dice uno, pero Sí. quería noticias de todas. Bueno, ¿sabes qué? Eso nos trae a otro tema. Bueno, dice que el Papa Francisco también, bueno, te cuenta su historia que también tuvo su novia. Claro, porque es eso no tiene nada de malo, que, es ¿no? que el amor humano Pero es la por cosa más supuesto. linda, ¿verdad, Alfredo? Ajá. Entonces, Damos fe de ello. Pero, ¿sabes qué pasa? Que cuando uno entiende la historia de él, porque hay mucha gente que confunde aquello de llegar a viejo y tener letra bonita y vivir con su mamá. Y Ajá. entonces, Eso también son otras de las cosas que sí, siempre se comentan, exacto, porque no conocen la vida de José Gregorio. Cuando José Gregorio estaba haciendo su posgrado en Francia, de 20 y pico de años, el papá de él fallece y deja a esa segunda esposa con 6 niños más sus 5 hermanos. Él de 20 y pico, de 25, 27 años, era el mayor de todos. Y cuando regresa de Francia, que termina la misión que le encomendó el gobierno nacional, que era traer la dotación para el Hospital Vargas que se estaba fundando, él tenía que traerse todo el material y montar todo el laboratorio, igualito que el de la Sorbona se montó el laboratorio en Caracas, lo trajo él. Entonces, él llega a hacerse cargo de sus 5 hermanos Hernández, más los Escalona también. O sea, a su cargo quedan él como papá de 11 hermanos, la viuda y la tía. la hermanita mayor del segundo matrimonio tenía 10 años cuando se muere su papá. Y la menorcita tenía 3. 3 añitos. Sí. Entonces, explícame tú a qué hora Esa es la un foto que está, joven, exacto, la foto que está en pantalla ahorita es cuando él está en París. Ajá. Esa foto se la cuando manda fallece él. su papá. Sí, él se la manda a su tía María Luisa desde la ciudad de París, Francia. Y ese le puse yo color, ¿no? En realidad la foto es en blanco y negro, pero Una el sepia color, allí. sí, yo le puse Ese color. galanazo de 20 y pocos años 26. tiene que venir a convertirse en pater familias de Claro. 11 hermanos, una viuda y una tía, que era la tía Nada más y soltera, nada que menos. fue la que hizo las veces de mamá en su propia casa. Entonces, dime tú a qué hora, cómo hacía para alimentar 13 bocas a su cargo, trabajar como estabas trabajando, montando una cosa absolutamente nueva, fundando varias cátedras, a qué hora tenía una novia y qué le iba a dar más o menos. Su deber primero era para con su familia y en el cumplimiento del deber se le fue pasando el tiempo y ya después en su madurez él se da cuenta que su camino es buscar la intimidad con Dios. Hay una anécdota ya como médico en Caracas, que claro, él practicaba su profesión como médico, además era profesor universitario y tenía veces que también salir a la consulta, afuera en la calle. El trabajo de él era bastante fuerte, diario. Aproximadamente se calcula que caminaba alrededor de 6 kilómetros diarios, José Gregorio. Que para Para la época era bastante. De arriba ¿no? abajo por toda era Caracas. bastante, ¿no? Y hay una vez se le acerca una señora y le dice, doctor, la verdad que yo lo admiro a usted, porque usted es profesor universitario, atiende consultas tanto en su casa a la gente de pocos recursos, a los pobres, y también va a la universidad a clase. Bueno, usted se la pasa lleno de actividad.
Y aún con todo eso, usted va a misa todos los días, reza su rosario, yo lo admiro en verdad. Entonces le dice él, bueno, pero eso es muy fácil, le dice él. Yo le puedo decir, como consejo, que usted lo puede hacer también. ¿Y qué, doctor? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, que cuando uno va a misa y tiene todas esas cargas encima, Dios también se acerca a uno. Y esas cargas se convierten en instrumentos de santificación. Le dice él, se liberan. Arrímese usted a Dios y Dios se arrima a usted. Hay otra Eso le anécdota rapidito que te voy a contar. Él estaba... Pero tengo que hacer la pausa. Vamos a dejar esa anécdota Ok. para la pausa porque me están haciendo señas y por supuesto vamos a hablar de las circunstancias de su muerte, todo eso, todo lo que se comenta alrededor de su muerte y bueno, a partir de qué momento comienza a ser considerado un santo, o sea, el primer milagro de José Gregorio, vamos a hablar de eso, ¿no? Que se le atribuye, pudiéramos hablar de eso. Sí. Sí, Es sí. que Ya vamos a sí. hacer la pausa, Sí ustedes, podemos. ustedes me Sí dicen. podemos. Te voy a contar uno muy bueno para eso. Perfecto, vamos a hacer la pausa y ya regresamos. Bueno, Milagro, tú cantas, ¿no? ¿Ah? Sí. ¿Y este grupo que estamos oyendo? Ese grupito se llama Canella Entreverado. Ajá. Lo dirige el maestro Parmenio Talavera. Ah, saludos, maestro, caramba. Sí, señor. ¿Y tú formas parte de ese grupo, sí? Sí, claro. Ah, claro, qué bien, claro. qué bien. Un día vamos a invitarlo. Y esa pieza la hicimos con motivo de los 150 años de su nacimiento. Claro. La música es del maestro Talavera y la música, la letra la hicimos entre todo el Caney. Entre todo el Caney, qué bueno. Mire, Ahí tienes el maraquero del Caney, ¿oíste? lamentablemente nos queda poco tiempo, pero hay comentarios en Twitter y yo quiero saludar a tu sobrina Fabiana que me ha mandado saludos también, que ve el programa, vamos a mandarle saludos, pues, mucho cariño para ella. Y además quiero aprovechar para felicitar a mi amiga Isha Estambuli, que está de cumpleaños hoy. Bueno, acaba de perder a su papá, lamentablemente, pues el día reciente se fue don Víctor. Quiero enviarle un abrazo a ella y un abrazo a su mamá, Estefanía, pues. Bien, continuamos. Estamos en manos de Dios. Estábamos Así hablando de que querías dos milagros, Sí. dos milagros Sí, muy sí, particulares. Bueno, yo te voy a contar dos milagros muy particulares De José Gregorio Hernández. El primero no se tienen muchas reseñas, ¿no? Pocas reseñas, simplemente está en los libros como un cuento. Inclusive los personajes tampoco están, pero es como un cuento. José Gregorio tenía una paciente que tenía problemas para caminar. Y cuando se estaban en las exequias, pasaron el féretro por frente de su casa. Ujú. Y ella se paró y caminó. Y lo fue a ver en la ventana. Ella no podía caminar. Y ahí se le atribuye ese primer milagro. Se dice Que por cierto, en este libro hay toda una recopilación de todos los hechos que Sí, este libro que está aquí, sustentaron. Aquí está, por cierto, la gráfica sobre las exequias de... este libro que está aquí, ¿Puedo mostrarla, por favor? Ajá. lo hizo su sobrino Ernesto Hernández Briceño. Ajá. Se convirtió en un bestseller de la época. Con ocasión de los 25 años del fallecimiento. Ok. Exacto. Entonces, ¿qué sucedió con este libro? Con este libro sucede lo siguiente, que este libro despertó la curiosidad de mucha gente. Lo compró mucha gente y se empezó entonces se lo llevaron y le dijeron al obispo de la época que deberían iniciarle la causa a José Gregorio. Al principio había problemas porque según la ley y el derecho canónico no se podía ejercer Había que esperar un lapso de tiempo. un lapso de tiempo, creo que eran de 50 años, había que esperar. Pero en esos días, no sé qué pasó, que abolieron eso y sí se podía entonces introducir una causa. Y se hizo, entonces así, inmediatamente escribieron las posibilidades y de Roma y del Vaticano mandaron una respuesta casi inmediata y entonces ahí fue que empezó El proceso, pues. En 1949. Antes, como nos queda poco tiempo, vamos a ir resumiendo algunas cositas. Por ejemplo, con respecto a su muerte, las circunstancias de su muerte. Bueno, Ahí, si nos sí. puede contar para luego leer algunos mensajes en Sí. el Twitter, ¿no? ahí en su muerte, previamente te voy a contar algo. En el año de 1919 se muere su hermano Pedro Luis. En el velorio de su hermano estaba un sacerdote y estaba su hermana Isolina y la gente que estaba cumpliendo pues con el velorio, dándole los pésames y todo. Y José Gregorio llega y le dice al sacerdote,
padre, este año le tocó a Pedro Luis, pero el año que viene me toca a mí. El sacerdote lo ve y le dice, como chiste, es de mal gusto, José Gregorio. Y entonces él le dice, bueno, ya se verá. Eso causó que su hermana Isolina, el año siguiente, en 1919, vivía muy preocupada por esas palabras que había dicho José Gregorio. Bueno, y el 29 de junio ocurre el fallecimiento de José Gregorio. Se puede decir que él predijo su muerte. Claro. También ese día él estaba cumpliendo 31 años de graduado como médico y estaba también celebrándose los días de San Pedro y San Pablo, el día de San Claro. Pedro y San Pablo el 29 de 29 junio. 29 de junio. Y él le llamó la atención a un amigo que le dijo, José Gregorio, yo te veo muy contento, ¿será por eso que estás cumpliendo años de graduado? Le dice, bueno, no es exactamente por eso, porque se acaba de firmar en Francia el Tratado de Versalles, que da fin a la Primera Guerra Mundial. Y yo le he pedido a Dios, Le ofreció su vida en holocausto. exacto, le ofrezco mi vida en holocausto para que se acabe la guerra. Y bueno, Cosas. se lo llevó Dios. Y del accidente te puedo contar rapidito cosas porque es largo, pero ahí tuvo, en ese momento, él le llegó, estando él en la farmacia, porque él había ido a comprarle una medicina a una señora del sector que él había visto, y él le llega un señor y le dice, se cayó José Gregorio, un niñito de una ventana, por favor, se desmayó para que lo vayas a ver. Te lo dice, ¿cómo no? Al salir de aquí llevo la medicina y voy a ver al niño. Pero él llevaba prisa, ojo, llevaba prisa. Sabemos, los que son de aquí de Caracas, pero los que nos están viendo desde afuera, que La Pastora es una de las urbanizaciones más antiguas de Caracas y las calles ahí eran angostas. Las aceras en algunos sitios son altas. Así es. Y se forma lo que se podría decir una caja de resonancia cuando hay ruido. ¿Qué significa eso? El tranvía son ruedas metálicas, corriel metálico, que hacen ruido. Cuando el tranvía está arrancando, porque está saliendo, ya tranvía, y entonces él, como llevaba prisa, él no es que no ve el carro, no lo ve por supuesto, pero tampoco lo oye. Entonces el sonido juega un papel importante, porque él se le atraviesa el tranvía para evitar que lo retrase porque él llevaba prisa. Pero cuando él pasa el tranvía, ya el carro lo tenía de frente y le da el golpe. Aunque el golpe no lo hubiera matado si él cae en línea recta, porque el golpe no fue como para... Contundente, pues. Tanto contundente para matarlo. Pues. Sí le hizo daño, porque en la autopsia se le ven los morados en las piernas. Pero el problema es que él se fue de lado y cae y pega la parte de atrás de su cabeza del filo de la acera, que fue un golpe mortal. En la parte delante del tranvía iba un señor, por decirlo así, de primera vio lo que estaba pasando. Él se baja corriendo a ver a José Gregorio. Y el señor Fernando Bustamante, que era el chofer del carro, también baja y corre a la farmacia y empieza a gritar si hay un doctor por ahí cerca. No le dicen que no, que es mejor que lo lleve al Hospital Vargas. Se monta este señor, carga a José Gregorio y lo monta en el auto. Pero ya estaba muerto. Iba agonizando. Llega, se lo carga, ese carrito no tenía asiento en la parte trasera. Entonces los tres se meten adelante, él cargándolo, y lo llevan al Hospital Vargas. En el trayecto, ese señor saca de su bolsillo un librito donde había unas oraciones de la buena muerte de San José. Es una devoción antigua en la iglesia. Él tenía... San José se tiene como patrono de la buena muerte porque murió en los brazos de Jesús y María. Sí, él le iba leyendo eso. Ese señor se llena de sangre, por supuesto, porque José Gregorio tenía fractura de cráneo, empezaron a botar sangre por la nariz, por los oídos, que son las cosas lógicas que cuando hay fractura de cráneo pasa eso. Al llegar allá al Hospital Vargas, en ese momento no habían médicos sino pasantes. Y estos salieron, el mismo Fernando Bustamante salió a buscar el médico, que fue Racetti. Cuando Racetti llega, ya había fallecido. Ya había fallecido José Gregorio Hernández.
Más o menos. Así es. Aquí hay algunos comentarios rápidos, los voy a leer rapidito porque tenemos que irnos, ya me están haciendo señas, pero bueno. Tenemos una parte más. Tenemos chance para una. No, claro que sí, tenemos todavía una parte más, vamos a hacer una parte. Por aquí Francisco José Valle Gómez dice, saludos Vladimir, extensivo hasta tus excelentes invitados. Hoy tienes un programa santificado, ¿tenía alguna tendencia ideológica? Izquierda, derecha, centro, el doctor José Gregorio Hernández, vamos a hablar de eso al regreso. Ya venimos, vamos a hacer una pausa, todavía nos queda aquí una ñapa. Bien, continuamos. Aquí preguntas de la audiencia, Francisco José Valle Gómez, por fin que si José Gregorio tenía alguna tendencia ideológica, izquierda, derecha, centro. Bueno, no, efectivamente no. Y sin embargo, como cosa, digamos, curiosa, José Gregorio tuvo buenos amigos y entre sus buenos amigos también fueron 5 presidentes que fueron amigos de José Gregorio. ¿Quiénes fueron esos presidentes? Bueno, Rojas Paul fue uno de ellos, Gómez, ¿no? Ahorita tengo otro. En ese periodo todo. Sí, en ese periodo todo. Entre Rojas Paul y Gómez todo. Bueno, el Cabito seguramente, ¿no? Sí. No sé. No sé. No, es que no es que sea amigo, digamos, que como relación médico, cordial, pues. Exacto, tiene una relación cordial. Claro. Pero las políticas, él respetaba las políticas de cada presidente. A eso era lo que yo me iba a referir. Y hay una anécdota muy buena, me va a contar mi señora ahorita, que es la política, nosotros la titulamos en el libro, La política de José Gregorio. Su política. Vamos a ver. El año de 1912 se encuentra el doctor Hernández trabajando arduamente con la idea de crear un instituto de bacteriología y parasitología. Escribe al presidente Juan Vicente Gómez pidiendo la colaboración del Ejecutivo. Sin embargo, por razones eminentemente políticas, ordena el cierre indefinido de la universidad. A lo cual contesta José Gregorio, es una injusticia enorme, hasta una crueldad. A muchísimos jóvenes de familias de escasos recursos los inutilizan para la carrera y es difícil que puedan salir airosos con cualquier otro oficio. Y muchas familias se han de ver al borde de la miseria debido a esa medida. Había que tenerlas bien puestas en ese momento, para claro, protestarle al señor Juan Vicente. Sí, señor. Al benemérito. En esos días tuvo la oportunidad de hablar con el presidente Juan Vicente Gómez y le mostró su descontento por la decisión de cerrar la universidad. El mandatario, notando su incomodidad, le aconseja no meterse en política porque esta es muy complicada. Y él le respondió de forma tajante, vea usted, mi general, a mí no me parece tan complicada. Mi política consiste en servir a Dios a través de la ciencia, porque una ciencia sin Dios es una ciencia carente de sentido. Esa era su política. Que por cierto, en la contraportada del libro hay una frase que es interesante leer acá, del doctor Ibolín de Vasconcelos, ¿no? en la Academia Nacional de la Medicina. El doctor José Gregorio Hernández fue el más médico de los santos y el más santo de los médicos. Es correcto. Que tiene que ver con esto. Otro comentario por aquí, dice Mariana, el único buen programa de Vladimir a la Una porque es sobre José Gregorio Hernández. Bueno, pero qué bueno que los está viendo, puede comparar unos con otros y si le gusta mucho pues usted lo graba y lo ve todos los días a la una. Bueno, yo he visto muchísimos buenos, hemos visto muchísimos. Yo también, buenos. pero bueno, cuestión de gusto, pero qué bueno que le gustó por lo menos, ¿verdad? Ya es algo. Vladimir a la Una, un programa que le gustó. Aníbal Gómez, saludos, Mariana, y bendiciones para ti, mucho cariño. Doña Cecilia Martínez mencionaba mucho que él era el médico de su familia, es más, la vio como paciente a ella de niña. Eso es cierto. Y de ahí ella misma calificaba a José Gregorio que no era una persona alta, sino de baja estatura. La vio varias veces en su casa. Porque era una niñita, ella tendría como 4 o 5 años, y ella se acuerda de eso. Inclusive lo ha dicho mucho, lo dijo una vez en la televisión, y me acuerdo mucho de ella, de aquel programa que decía, monte sus cauchos cuchillas, donde ella decía, Cecilia, ¿cuánto tiene el pote? Y ella, ¿verdad que sí? ¿Cuántos años? Me parece que claro. Ve lo que dice aquí Aníbal Gómez, ya tenemos que irnos, pero vamos a un momentico. Lo de que había un solo carro en Caracas es un cuento falso y el accidente más bien se podría decir que fue un hecho propio de la víctima, no fue culpa de Bustamante, dice Aníbal Gómez, ¿no? Eso es correcto. Y también dice aquí Aníbal Gómez, terrible daño se le ha hecho al doctor José Gregorio Hernández en el uso de su imagen con ritos de hechicería. A Dios gracias, creemos que eso está superado. Eso es importante aquí decir algo que es lo siguiente. Sí se ha tomado, acuérdense que eso es producto de lo que se conoce como
El sincretismo el religioso. sincretismo Claro. religioso. Y sí se ha tomado, y de otros santos, de la Virgen se ha tomado, y de otros santos también para hacer este tipo de ritos. Pero además hay un elemento, disculpa, Alfredo. Por ejemplo, cuando uno escucha canciones donde se habla de lo que significa en la santería cubana los santos de la religión católica, por ejemplo, Santa Bárbara Changó, la Virgen de Regla es Yemayá, ¿verdad? Sí. Y así como esas otras, ¿no? Otras. Y el doctor Llave me decía, bueno, Alfredo, eso es verdad, pero José Gregorio no tiene culpa de eso. Y mañana, me decía, mañana pasado, o ahora recientemente, el 30 de este mes, vamos a beatificar a José Gregorio Hernández. Y, entre comillas, los brujos van a seguir haciendo sus cosas con José Gregorio. A lo mejor lo siguen más todavía. Hay Eso- gente para la que es un negocio Y y la José- gente no renuncia a los negocios así Exacto. nomás. Y José Gregorio no tiene culpa de eso. José Gregorio es un santo venezolano y no tiene culpa. Y es católico. Pero bueno, el sincretismo religioso es un hecho y todas las manifestaciones religiosas yo creo que persiguen Son todas respetables, un son respetables. fin superior, cada quien cree en el Dios Es que libre quiera de creer y pensar bueno, lo que quiera, pero no... así es. Lamentablemente, pues, él lo agarraron también para sus cosas. Ya terminando, ¿qué milagro le pedirían a José Gregorio Hernández a ustedes? Y ya con eso nos vamos. Que salgamos mejores de esta pandemia. Yo no oro por el fin de la pandemia, porque en su infinita sabiduría Dios sabrá lo que hace y por qué lo hace. Pero sí le pido a Dios que nos abramos a su misericordia. Todos somos hijos de Dios y la misericordia de Dios nos alcanza para todos y para salvar al mundo. Alfredo. Bueno, yo sí le pido a José Gregorio que, que salgamos pronto de esto, porque en verdad, no solamente para Venezuela, sino a nivel mundial, que esto nos está afectando, y que honremos también a los profesionales de la medicina por ese trabajo tan bueno que están haciendo y tan valiente, y lo hizo José Gregorio también cuando la gripe española, que él también se dedicó a su profesión para salvar vidas, lo que están haciendo ahorita los médicos a nivel mundial. Bueno, milagro, Alfredo, gracias por acompañarnos en este programa y vamos a traerlos nuevamente. Estamos a la hora. Cada vez que quieras, porque Dios quiere y si ustedes José Gregorio realmente da para mucho. Muchas gracias por habernos acompañado y a ustedes, queridos amigos, los invitamos para que sigan en sintonía de Globovisión. Nos vemos de nuevo en Vladimir a la 1.